Bueno, muy buenas tardes. Prosiguiendo con las clases habituales de los días que corresponden y dentro del horario correspondiente también, hoy vamos a abordar el tema de la lección cuarta, que es de los incidentes. Para ubicarse en el plano procesal, ustedes no olviden que nosotros les hemos dado una estructura que parte desde la demanda y llega hasta la sentencia. Y eso es más o menos un plano vertical o un plano horizontal, como quiera ponerlo. Y resulta que entre la demanda y el dictado de la sentencia pueden ocurrir ciertas cuestiones que son accesorias, no principales, sino accesorias, que deben ser resueltas antes de emitir la sentencia de mérito. Y a eso es a lo que se le llaman los incidentes. Los incidentes, que son todas las cuestiones accesorias que se sustancian en ocasión de un proceso, y desde luego que tiene una conexión, una vinculación directa con el proceso, y que debe ser siempre decidido por autointerlocutorio. O sea, las resoluciones que se dicten en los incidentes, donde se resuelve el incidente, deben ser autointerlocutorios, porque deben estar motivadas esas resoluciones, y por eso no se puede resolver por una simple providencia. Son entonces instancias accesorias y que por consiguiente deben ser planteadas ante el mismo juez, porque el juez, que es competente en lo principal, lo es también en lo accesorio. Bueno, ¿quiénes pueden promover? La palabra que se utiliza en el ámbito y en la jerga procesal es quiénes están legitimados, o sea, quiénes están habilitados por ley para poder promover incidentes. Y en primer lugar, por supuesto, las partes. Lógicamente, las partes son las verdaderas, las que tienen el interés en la decisión final del pleito. En segundo lugar, están habilitados y legitimados también para promover los representantes de las partes, o sea, los abogados que representan a las partes. Y eso vemos nosotros, que cuando el abogado está reclamando la estimación, la fijación de sus honorarios, la regulación de sus honorarios y el cobro de los mismos, lo hace por una vía incidental. Y por último, también pueden ser planteados estos incidentes por terceros, y eso se da en el caso de las tercerías, que nosotros vamos a estudiarlo oportunamente. Cuando yo creo que el año pasado ya lo estudiaron, las tercerías, que pueden ser de dos clases, ¿verdad? De dominio o de mejor derecho. Y eso siempre plantean terceras personas que no son partes ni son representantes de las partes. Ustedes se dan cuenta que por descarte, dentro de los sujetos del proceso, el que no puede plantear nunca es el juez, por ejemplo. El juez no puede plantear ningún incidente. Al contrario, es él el que debe dar trámite y es él el que debe resolver el incidente. Pero él no puede plantear ningún incidente. Ahora bien, ¿qué requiere el abogado para poder promover un incidente? ¿Será que le basta a él con el poder que se le confirió para entender en el proceso principal? Y efectivamente, nuestro Código Procesal, en el artículo 63, establece que el poder que se le confiere para el proceso principal también le habilita para promover e intervenir en los incidentes en representación de la parte. Bueno, ¿cuántas clases de incidentes tenemos? Existen varias clases de incidentes, pero técnicamente se las reduce a dos. Primero, los incidentes autónomos o nominados, o sea, que tienen nombre propio. Y otros incidentes que se denominan genéricos o innominados, no tienen un nombre específico. Tenemos nosotros entre los autónomos o nominados, que tienen su propia regulación también, las cuestiones de competencia por inhibitoria, por ejemplo, que puede plantear el demandado. Él plantea por vía de incidente. La recusación también es un incidente que tiene su propia regulación. Cuando terceros pretenden intervenir en el juicio, se pueden plantear un incidente que se llama de intervención de terceros.
también se da en la acción subrogatoria, en la acumulación de procesos e incluso en la excepción de inconstitucionalidad. Todo esto se da por la vía del incidente y tienen su propia regulación en el código. Tienen su nombre propio también y son autónomos. En cambio, existen otros incidentes que no tienen un nombre propio y por eso son denominados innominados o genéricos. Y ellos sí tienen un trámite común que está específicamente regulado en el código desde el artículo 180 hasta el 191. De manera que si ustedes pretenden plantear un incidente que no tiene un trámite específicamente establecido, deben hacerlo conforme con las reglas establecidas en el 180 hasta el 191. Ahora bien, existe también otra denominación parecida al incidente que aparece en el proceso y que es la incidencia, que se distingue del incidente porque son cuestiones que, si bien es cierto, son también cuestiones accesorias, pero son muy simples y por su simplicidad no requiere sustanciación. Es decir, no hace falta correrle traslado a la otra parte, darle un trámite incidental, sino que directamente el juez puede resolver. Y eso se da en el caso de un tercero que está perjudicado por una traba indebida de un embargo y que él se presenta para obtener directamente y sin más trámite su levantamiento, por ejemplo. En cuyo caso el juez tiene incluso la facultad de decretar medidas de oficio sin que sea necesario promover el incidente de tercería de levantamiento de embargo. Bueno, que se da en el caso de la tercería de dominio. Ahora bien, vemos nosotros que no existe una limitación. Profesor, ¿cuál sería un ejemplo de lo último que mencionó? Un ejemplo. Si le doy el caso, vamos a suponer que, ¿usted cómo se llama? ¿Cómo se llama el que habló? Rubén Soski. Bueno, Rubén Soski, vamos a suponer que usted es propietario de un inmueble y alguien que me reclama a mí el cobro de guaraníes embarga el inmueble de su propiedad. Se va por un error y embarga, ¿verdad? Y su inmueble está embargado por una deuda que no es de usted. Entonces usted directamente se presenta ante el juez con el título de propiedad y con un informe que se llama informe de condiciones de dominio que acredita la plenitud de su derecho y usted pide y el juez sin necesidad de ningún trámite puede ordenar inmediatamente el levantamiento y la desafectación del embargo respecto de usted. Ese sería un ejemplo concreto. Lo mismo se da con un automotor o con cualquier otro bien registrable especialmente. Ahora bien, vamos a tratar el tema del abuso del derecho que se da cuando uno se excede en el ejercicio de sus derechos, porque no hay una limitación para promover incidentes, no hay un límite específico. No pueden promover la cantidad de incidentes que quiera. Lógicamente, en cada caso va a ir probablemente si no propone como corresponde, le van a imponer las cosas y por supuesto no es ningún juego. Bueno, entonces, ustedes ven la diferencia que existe entre los incidentes y la demanda y la contestación, por ejemplo. Pero una sola vez se puede demandar y una sola vez se puede contestar. En cambio, se pueden plantear varios incidentes y varias veces y en distintas oportunidades y en cualquier instancia se puede plantear. Pero nuestro código, justamente para poner coto a esta libertad en cuanto a la amplitud de posibilidad de promover los incidentes, establece dentro de los abusos del derecho que la promoción y pérdida de 3 incidentes con costa, entonces determina la declaración de ejercicio abusivo del derecho que lógicamente debe ser solicitada por la parte contraria, ¿verdad? Eso está previsto en el artículo 53, inciso B del Código Procesal Civil. O sea, aquel que promueve 3 incidentes y pierde los 3 incidentes con costa, entonces es condenado a esto. Ahora vamos a ponernos en la situación inversa. Otra persona promueve 3 incidentes y yo soy la parte contraria y pierdo las 3, a mí no me pueden declarar el que ejercía abusivamente el derecho
porque yo no fui el promotor de ese incidente, sino simplemente el demandado en ese incidente. Solamente esto se le da entonces a aquel que promueve 3 incidentes y pierde los 3 con costa. Ahora bien, nosotros vemos que la promoción de un incidente puede generar efectos diferentes. En algunos casos, la promoción del incidente puede suspender el proceso principal. O sea, el proceso principal tiene que quedar suspendido, no puede continuar su trámite mientras no se resuelva ese incidente. Y hay otros incidentes que no suspenden el proceso principal. Vamos a ir examinando uno por uno esto, ¿verdad? Entre los que suspenden el proceso principal, en primer lugar, tienen la característica de que impiden la continuación del proceso principal y se sustancia en el mismo expediente. Pero mientras se sustancia eso y mientras se resuelve en definitiva, queda suspendida la tramitación del expediente. Ahí no puede, por ejemplo, caducar, no corre el plazo de caducidad por el hecho. ¿Alguien ha levantado la mano? Bueno, entonces, vemos nosotros de que previamente entonces tienen que ser resuelto ese incidente y luego se reanuda el plazo que quedó suspendido en cuanto al proceso principal. Pero, ¿cuáles son estos incidentes? Aquellos sin cuya previa resolución es imposible, de hecho, continuar la sustanciación del juicio. Para este caso se requieren el cumplimiento de algunos requisitos. En primer lugar, para que pueda suspender el curso del principal, la ley misma debe determinarlo, que se da, por ejemplo, en el caso de un incidente de acumulación de procesos, que está en el artículo 126, cuando se encuentra ante un litisconsorcio necesario, que está en el 101, segunda parte, y también en el caso de la citación de evicción en el artículo 89. Y en segundo caso, cuando el juez declara específicamente y expresamente que se suspende el plazo. Y esto se da normalmente cuando, por ejemplo, se está cuestionando la validez de una cédula de notificación por la cual supuestamente se le notificó el traslado de la demanda y ese no pudo ejercer su derecho de contestarla. Bueno, ¿cómo se sustancian estos incidentes? Se sustancia en el mismo expediente principal que queda suspendido en cuanto a lo principal. Y luego de resuelto, entonces se reinicia ese plazo nuevamente. Se reanuda el plazo, mejor dicho. Porque se reinicia cuando se interrumpe y se reanuda cuando se suspende el plazo. ¿Cuáles son los incidentes que no suspenden el proceso principal? O sea, a pesar de que se plantea, el proceso principal sigue su curso. Estos tienen la característica de que deben sustanciarse en piezas separadas. Esa es la primera diferencia con aquellos anteriores, que se plantea y se sustancia en el mismo expediente principal. Acá debe formarse una pieza por separado. O sea, se abre otra vez un pequeño expediente que se une por cuerda al principal. En segundo lugar, la característica de estos incidentes es que no suspende el trámite de lo principal. ¿Y por qué? Porque este tiene como fundamento evitar que a través de este tipo de incidentes se encuentre un medio fácil y abusivo para obstaculizar y obstruir el curso del proceso principal. ¿Cómo se sustancia? Ya dijimos, en piezas separadas. Es un expediente que se abre otra vez, incidente de recusación o lo que fuere, pero siempre por separado. No suspende la prosecución del proceso principal. ¿Y quiénes son los que pueden plantear? Ya dijimos al principio, las partes, los representantes de las partes y los terceros. Bueno, ahora bien, suponiendo que se plantea
un incidente innominado o un incidente nominado, siempre el escrito debe estar fundamentado en cuanto a los hechos y en cuanto a la invocación del derecho. ¿Por qué? Porque si se omite este deber de fundamentar, el juez está autorizado a rechazar in limine. El juez puede rechazar apenas se plantea aquello, ya ni siquiera le da trámite. Por eso cuando se habla de admisibilidad, debe entenderse que lo que se está dando es trámite simplemente, no es que ya se acoge favorablemente la pretensión del incidentista, sino que se le está dando un trámite. Y por supuesto, el que plantea un incidente debe tener un interés legítimo para promoverlo. ¿Cuál es la forma que se exige para la promoción de estos incidentes? Nosotros tenemos un procedimiento escrito, ¿verdad? Y por supuesto el incidente también se plantea de forma escrita, salvo que se esté planteando ese incidente en una audiencia. Si se plantea un incidente durante una audiencia, esa será oral y actuada. ¿Qué significa esto? Que el que plantea oralmente debe plantearlo y el secretario debe labrar acta, debe consignar eso en el acta de esa audiencia. El juez, lógicamente, en esa misma audiencia, durante la misma, tiene que correrle traslado a la otra parte para que conteste y probablemente va a resolver también en esa misma audiencia. Lo normal para conocer la capacidad de un abogado es medirlo en circunstancias como estas, en aquellas en las cuales él tiene que plantear el incidente durante la audiencia de forma verbal y no puede acudir al servicio de terceros, por ejemplo, con mayor experiencia para que le redacte el escrito. Y el otro también para contestarlo. Muchas, pero muchas anécdotas se pueden contar respecto de estos hechos, pero yo por el momento omito hacerlo porque a veces nos quedamos en las anécdotas y no en lo principal. Pero no puedo resistirme a la idea de una oportunidad en que estaba como juez actuando y las partes era una declaración de un testigo y estaban el abogado de la parte actora y de la parte demandada. El abogado de una de las partes era un señor de avanzada edad y muy capaz y pícaro además. Y el otro, sin embargo, era un abogado nuevo que no entendía mucho de estas cosas. Cuando se le dirigió una pregunta al testigo, el abogado de avanzada edad dijo: señor juez, voy a plantear un incidente. Y planteó el incidente, oponiéndose a que se le dirija esa pregunta porque consideraba que era sugestiva o capciosa o lo que fuera. Bueno, apenas dictó eso, el dactilógrafo tomaba nota de eso, ¿verdad? De las manifestaciones. Yo como juez le corrí traslado al otro y el otro se ponía con la corbata que se movía así, no sabía cómo contestar aquello. Y yo les puedo decir que hasta el vuelo de una mosca se podía escuchar en ese momento por la situación desagradable que estaba pasando este abogado joven y sin experiencia. Y le mirábamos y le decíamos: doctor, usted tiene que contestar. Y el otro se anudaba la corbata, pero no respondía nada. Y ahí le digo yo: mire, usted tiene que aceptar el incidente, allanarse o tiene que oponerse. Me allano, dijo. Ahí encontró una válvula de salida y se allanó el incidente. ¿Cómo se resolvió? Ya es otro problema, ¿verdad? Pero se dan cuenta ustedes que en audiencia, cuando se plantean los incidentes, el abogado tiene que entender y tiene que tener una cierta formación y una cierta experiencia para poder solventar momentos como esos. Bueno, otra cuestión dentro de la forma es que debe guardar siempre la forma de la demanda. Ahora bien, nosotros vimos que en un proceso de conocimiento ordinario, nosotros teníamos etapa de demanda, de contestación, de prueba. En cambio acá, en los incidentes, porque tienen que ser mucho más breves que la demanda principal, por supuesto, sí es una parte simplemente que se plantea sí o a veces no en los expedientes,
Entonces, como que debe ser mucho más breve el trámite, ahí el código exige que en el escrito de demanda se acompañe la prueba documental. Y si no tiene, entonces debe decir el mismo procedimiento de identificar aquello que él pretende utilizar, diciendo en qué oficina está y qué contenido tiene. Además, tiene que ofrecer todas las demás pruebas ya en su escrito de demanda. De ese incidente se debe correr traslado a la otra parte, para lo cual se debe presentar copias para el traslado que deben estar firmados por el presentante, ¿verdad? El juez, repito acá, tiene la facultad de rechazar in limine cuando es manifiestamente improcedente, pero para eso debe dictar una resolución con fundamento. No puede decir simplemente se rechaza in limine, tiene que explicar por qué rechaza in limine. Y esa resolución que rechaza in limine es apelable sin efecto suspensivo. Quiero que recuerden esto, porque esta cuestión de apelación con efecto y sin efecto suspensivo vamos a desarrollarnos con mayor amplitud cuando desarrollemos los recursos de alzada. Pero cuando estamos diciendo que es apelable sin efecto suspensivo, lo que se está diciendo es que no se suspende el cumplimiento del trámite o lo que fuera. No se cumple directamente. Bueno, o sea, se cumple, mejor dicho, todo lo contrario estaba diciendo. Cuando es con efecto suspensivo no se cumple, y sin embargo, si es sin efecto suspensivo, sí se cumple. Ahora bien, vamos a suponer que el escrito de promoción del incidente está redactado en forma. Entonces, el juez lo que debe hacer es dictar una providencia en virtud de la cual tiene por promovido el incidente y del mismo corre traslado a la otra parte. Si el que planteó fue el demandado, le corre traslado al actor. Y si el que planteó fue el actor, se le corre traslado al demandado. Ese traslado se corre por 5 días cuando es dentro de un proceso escrito. Si es en audiencia, en el acto de la audiencia se debe contestar. La prueba, dijimos nosotros que todas deben ofrecerse en un mismo escrito. En el escrito de contestación y en el escrito de promoción del incidente. Ahora bien, una vez contestado el traslado, entonces el juez puede abrir hasta 10 días el plazo de prueba. Hasta 10 días del plazo de prueba. Pero con ciertas limitaciones en cuanto a la cantidad de medios de prueba. Ustedes verán que acá se limita a 4 testigos por parte. Y estos testigos deben declarar ante el juzgado. Porque van a ver ustedes que si es en un proceso de conocimiento ordinario, se puede ofrecer hasta 10 testigos por parte y cada cual puede declarar ante el juez de su domicilio. En el caso de los incidentes, debe declarar ante el juez de la causa, independientemente de dónde están domiciliados. Y en cuanto a la prueba pericial, hasta un perito se puede ofrecer. ¿Qué facultad tiene el juez? Entonces el juez tiene la potestad de abrir a prueba o no abrir a prueba. Solamente él abrirá a prueba cuando él estima que es necesario. Y eso, por supuesto, que supone que es la explicación de un criterio del juez, si amerita o no probar lo que se está planteando ahí. Yo personalmente siempre sostuve que, si bien es cierto una facultad del juez, eso no significa de que esa facultad sea exclusiva de primera instancia. El juez puede equivocarse. Entonces yo personalmente siempre consideré que si el juez no abre a prueba, como que la norma es abrir a prueba siempre, entonces se puede apelar eso y pues se puede obtener la modificación de esa decisión en segunda instancia. Bueno, el juez entonces, vamos a suponer de que se haya cerrado el plazo de prueba, hayan transcurrido los 10 días, no hay alegatos ahí, no hay una etapa de alegación y tiene que dictar directamente la resolución correspondiente.
y sin ningún otro trámite, es decir, que no hace falta correr vistas o traslados a los efectos de poder dictar la sentencia correspondiente, la resolución correspondiente, o sea, el auto interlocutorio. ¿Qué debe contener este auto interlocutorio? Primero, la decisión fundada, expresa de la cuestión incidental. O sea, el incidente que se planteó, si se opuso a que se dirija una pregunta al testigo, el juez dirá hacer lugar y en consecuencia no dirigir esta pregunta al testigo. El segundo, pronunciamiento sobre cualquier otra cuestión accesoria que se haya planteado. Y por último, las costas, porque en cada incidente el juez está facultado a imponer las costas a la parte perdidosa. ¿En qué plazo? Dijimos que de inmediato puede dictar la resolución. Pero nuestro código estipula que los autos interlocutorios deben dictarse en un plazo no mayor de 10 días. Eso está en el artículo 162. Ahora bien, acá tenemos que examinar el planteamiento de un incidente y la resolución recaída en un incidente. El planteamiento de un incidente, como es una cuestión accesoria que puede ocurrir y puede no ocurrir en un proceso, entonces eso se notifica por cédula. Cuando se plantea un incidente, entonces se corre el traslado y ese traslado se notifica por cédula. Eso de luego está en el artículo 185. En cambio, la resolución que se dicta sobre el fondo ya de ese incidente se notifica por automática. ¿Por qué? Porque lógicamente las partes saben de que se planteó un incidente, que tramitó y que después se debe emitir una resolución. De manera que la resolución recaída en un incidente no se notifica por cédula. El traslado del incidente sí. Con esto concluimos la parte, digamos, estrictamente teórica y le concedo el uso de la palabra al doctor Melgarejo, si es que tiene algo que decir, y las preguntas que ustedes quieran hacer también. Profe, no, excelente la clase. Nos acompaña aquí también el profesor titular Carlos González Morel y la profesora asistente Rocío González Morel. Brillante la clase. Y solamente mencionar que los materiales se encuentran en el Classroom a disposición de los alumnos. También así las clases detalladas por fechas que se llevaron adelante. Doctor González Morel, ¿tiene algo? Nada más que agradecer la participación y suscribir tus palabras. Doctora Rocío González. Excelente la clase como siempre, profesor, y bueno, como explicó, los incidentes son como nuevos procesos que se abren dentro del proceso principal, ¿verdad? Y no sé si los alumnos tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, si no escribir en el chat que tenemos. O si no, pasamos a la siguiente. Parece que no hay preguntas. Bueno, yo le quiero... ¿Ay? Sí. Adam Fletcher levantó la mano. Bueno, desde luego que eso vamos a profundizar cuando desarrollemos la prueba testimonial, ¿verdad? Pero desde ya les puedo anticipar lo siguiente. Uno puede dirigirle unas preguntas al testigo en la cual ya va implícita la respuesta. O sea, que no es una pregunta, sino que es prácticamente una afirmación. Si yo le diga el testigo si observó el accidente de tránsito entre el vehículo marca tal, con chapa tal y tal otro vehículo, y que el primero de ellos marchaba a 80 kilómetros por hora y el otro, en cambio, a una velocidad prudencial, ocurrido en tal parte. Yo ya le estoy diciendo todo. El pobre testigo ahí está simplemente limitado a decir si vi o no vi, ¿verdad? Pero yo ya le dije todos los hechos. Esa es una pregunta sugestiva, porque se está sugiriendo una respuesta.
La pregunta debe ser concisa. Yo le debo decir al testigo, diga al testigo si usted presenció un accidente ocurrido en tal parte, tal día. Y él va a decir sí. La segunda pregunta que le haré es, diga el testigo, el accidente se produjo entre dos vehículos y cuáles son estos vehículos. Y que él diga de marca tal, de tal marca. Después le pregunto si a qué velocidad circulaba cada uno de estos vehículos. Así se hace la pregunta al testigo. Y la otra pregunta que se hace es la capciosa, aquella en virtud de la cual le quiere hacer entrar en contradicción al testigo. Si el testigo dijo en alguna respuesta que la persona venía montando un caballo blanco, después no se le puede dirigir una pregunta diciéndole, diga al testigo, como ya afirmó que tal parte estaba montado en un caballo negro, entonces le está queriendo hacer entrar en contradicción a lo que ya expresó el testigo. La otra parte tiene que oponerse a dirigirle esa pregunta diciéndole, le quiere hacer entrar en contradicción al testigo y eso no está permitido. De manera que las preguntas sugestivas y las preguntas capciosas son las que realmente dan pie para la promoción de un incidente de oposición o cuando se le está preguntando una cuestión que no está discutido en el expediente. Entonces uno se puede oponer también. ¿Otra pregunta? Sí. Buenas tardes, profesor Higinio Álvarez, les saluda. Sí, le escucho, Higinio. Escuchamos ya el de la tercería de dominio y un ejemplo de lo que sería la tercería de mejor derecho, profesor, doctor. Mire, usted sabe que existen ciertos privilegios para que ciertos acreedores cobren en primer lugar y después otros, ¿verdad? Y se produce la venta de un bien determinado, se remata un inmueble, por ejemplo, y resulta que se remató por cobro de una deuda, de un pagaré. Sin embargo, sobre ese inmueble, por ejemplo, existe está garantizando una hipoteca que tiene una preferencia sobre los créditos quirografarios. Entonces el acreedor hipotecario se presenta y promueve una tercería de mejor derecho para cobrar primero el producido de esa subasta. Mientras él no cobre, entonces el otro no puede hacerlo. De manera que para eso está instituido la tercería de mejor derecho. Muchísimas gracias, profesor, doctor. ¿Alguna pregunta? Bueno, muy buenas tardes a todos y si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes nuevamente para compartir la siguiente lección. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.